Bueno, muy bien. Bueno, la idea de hoy es comenzar a ver un tema que se llama permisos en Linux. Bien. Eh, Nosotros vamos a ver los permisos. Primero vamos a hacer una pequeña introducción ahora a cómo funcionan en Linux. Y vamos a empezar viendo cómo visualizar los permisos y establecerlos en un modo que se llama simbólico. Es decir, vamos a usar símbolos para establecer los permisos. La otra forma que hay, que también la tenemos que ver, se llama octal, en el cual se utilizan números para asignarlos. ¿Bien? Se puede utilizar de cualquiera de las dos formas en realidad, una u otra. Sin embargo, nosotros en el curso tenemos que ver las dos y evaluar las dos. ¿Ah? O sea, que no se confíen porque una puede ser más fácil que la otra, sino que, bueno, lo van a tener que aprender de las dos maneras. ¿Ah? Bueno, fíjense, yo aquí en la consola voy a hacer un ls-l, y ahí nosotros vamos a ver que hay dos archivos, ¿verdad? Esto es lo que el ls-l ya lo veníamos trabajando. Y habíamos visto que esto que dice tc aquí era el usuario que es dueño de estos archivos, ¿verdad? El archivo carta, el usuario dueño es tc, y el archivo libro, el dueño es tc. Luego teníamos el grupo, aquí, y teníamos los datos de la fecha de creación y la hora por aquí. Lo que nos estaba faltando ver, que habíamos dejado, que nunca habíamos trabajado, era esta primera columna, ¿tá? Que está aquí. Entonces, fíjense que nosotros, en esa columna, vamos a tener que, primero, visualizar que esos son los permisos a los cuales hace referencia, ¿tá? El archivo, la salida del archivo carta.txt y la salida del archivo libro. ¿Bien? O sea, estamos ante los permisos de ese archivo. La cuestión es que lo primero que nosotros vamos a visualizar en esto es, vamos a tratar de separar esto en columnas. Fíjense, lo que yo marco en amarillo que está al lado izquierdo, nosotros vamos a ver que ahí, en primera instancia, solamente vamos a trabajar con dos elementos, con archivos que van a estar representados con un guión, como está en el caso de carta y el caso del libro, y hay otros que van a aparecer con una D, ¿sí? Con una letra D. Esos son los dos primeros que vamos a ver. Y nosotros lo que vamos a entender de eso, cuando la salida del comando ls-l sea un guión o una D, es que el guión va a representar lo que son archivos y la letra D lo que son directorios. Es decir, que yo simplemente mirando el primer carácter de la salida en el grupo de los permisos, voy a saber si se trata de un directorio o de un archivo. Fíjense, voy a crear un directorio ahora, ¿tá? Y fíjense cómo va a cambiar. mkdir y voy a poner documentos. ¿Tá? Eso es para crear una carpeta. Voy a borrar la pantalla y voy a hacer ls-l. Fíjense ahora, fíjense que la salida de documentos tiene una D como primera letra. Sin embargo, carta y libro tienen un guión. Entonces, simplemente con eso yo ya voy a saber si se trata de un archivo o de una carpeta. Y luego tenemos todo el resto de los caracteres de esta columna. ¿Ah? Cuando hablamos de columna, hablamos de toda esta columna que está acá, que la vamos a tener que dividir en tres grupos de tres para poder comprender algo. Miren, yo voy a agarrar y voy a trazar una línea, y voy a hacer una línea aquí, y voy a hacer otra línea por aquí. ¿Ah? Entonces, en esos tres grupos de tres, yo voy a tomar que la primera columna, esta que está aquí, ¿ah? Son los permisos del dueño del archivo, que en este caso es TC. ¿Sí? El dueño es este de aquí. ¿Ah? Esto vendría a ser el dueño. Como verán, no soy muy bueno dibujando, ¿no? Bueno, luego, a ver si puedo cambiar de color, este segundo grupo que está acá hay un poquito que se me fue el lápiz.
Este que está aquí, que acabo de marcar en color verde, esta segunda columna, este segundo grupo, serían los permisos del grupo. ¿Ah? No, tengo para escribir acá se va a entender más fácil. Grupo. ¿Ah? Y por último, la tercera columna, ¿sí? Que es esta de aquí, el tercer grupo de 3, va a hacer referencia a los permisos de lo que nosotros llamamos el resto del mundo. ¿Sí? Resto del mundo. Es decir, cuando hablamos del resto del mundo, en este caso, hablamos de todos los usuarios que no son ni el grupo ni el dueño del archivo. ¿Tá? Entonces, fíjense que nosotros para los archivos y los directorios tenemos un dueño, que en este caso es TC, un grupo, que vendría a ser el grupo de los archivos y de las carpetas, y luego tenemos los permisos divididos en 3 grupos de 3. La primera columna representa los permisos para el dueño, el segundo grupo de permisos representa los permisos para el grupo, y el tercer grupo representa los permisos para el resto del mundo, es decir, los que no son ni el dueño ni el grupo del archivo o carpeta. ¿Bien? Ahora, si bien son 3 grupos, ¿sí? Vamos a borrar para que quede claro, de vuelta. Fíjense, vamos a borrar. Si bien son 3 grupos, yo tengo, recuerden, el primer carácter, guión o letra D, no la voy a tomar en cuenta. ¿Tá? Es decir, yo esto de aquí por ahora voy a hacer que lo tacho. Y me voy a concentrar solamente. Vamos a tomar como ejemplo el archivo carta, este de acá. El archivo carta. Si yo miro las 3 primeros caracteres del archivo carta, me voy a encontrar con una R, una W y un guión. ¿Sí? Eso es lo que me encuentro. Y lo que me está diciendo con esos 3 primeros caracteres, que vendrían a ser mi primer grupo, es cuáles son los permisos que efectivamente tiene el dueño del archivo, que es TC, o sea, este de aquí, sobre este archivo. ¿Cuáles son esos 3 permisos? Bueno, tenemos la R, que es el permiso de lectura, es decir, que el dueño del archivo puede verlo, ¿tá? Puede abrirlo. La W, que significa permisos de escritura, es decir, que lo puede abrir y lo puede modificar. Y por último tenemos la X, que no está asignada en este caso como permiso. La X representa permisos de ejecución. En el caso de un archivo carta, no es necesario que tenga permiso de ejecución porque es una carta que yo solamente la voy a leer o la voy a escribir. Pero distinta sería la cuestión si yo hago un programa o un script y necesito ejecutarlo como si fuera un programa. Entonces, en ese caso debería tener permiso de ejecución. De todas maneras, yo ahora se lo voy a poner para que vean cómo se hace. Pero como no está la X y en su lugar hay un signo de menos, significa que ese permiso no está para el dueño del archivo. Es decir, que la X no está. Siempre que en lugar de la letra yo vea un signo de menos o un guión, significa que ese permiso no lo tiene. Bien, fíjense, el segundo grupo, ¿tá?, de permisos que comienza en esta R y va hasta el segundo guión, son los permisos del grupo, es decir, del grupo staff, que es este que está aquí, al lado de TC. ¿Qué significa? Bueno, si a mí me preguntaran cuáles son los permisos del grupo staff sobre el archivo carta, yo voy a ver que tengo una R y que no tengo W y no tengo X, porque tengo el guión del medio. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que me está diciendo es que el grupo puede ver el archivo, pero no puede ni escribir ni ejecutarlo. ¿Qué significa eso? Significa que si hubiera otro usuario que no es TC, por ejemplo, el usuario Juan,
que pertenece al grupo staff, ¿verdad? Pero no es el dueño del archivo, podría eventualmente ver el contenido del archivo carta. Pero a pesar de ser un miembro del grupo staff, como no es el dueño del archivo, no es TC, es Juan, no va a poder ni escribir el archivo ni ejecutarlo. ¿Bien? Y por último, tenemos los permisos del resto del mundo, que son los últimos tres, que son exactamente iguales a los del grupo. Es decir, tiene R y tiene 2 guiones. Con eso lo que me quiere decir es que cualquier persona que no sea miembro del grupo o no sea el dueño, únicamente va a poder ver el archivo. ¿Ah? Esa es como está, digamos, representado los 3 grupos de permisos. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera de alguna manera alterar esto y dijera, bueno, estoy viendo que no tengo permisos de ejecución sobre el archivo carta, bueno, y quisiera tener permiso de ejecución, aunque en la carta no sirve para nada. Voy a borrar la pantalla y voy a dejar solamente el archivo carta para que sea más claro. Fíjense, ls-l carta txt, ahí lo veo. ¿Qué es lo que veo? Que tiene lectura, tiene escritura y no tiene ejecución. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner el comando chmod, que el comando chmod me va a permitir quitar o agregar permisos o establecer permisos sobre un archivo. Y fíjense lo que voy a poner. Le voy a poner la letra U de usuario y le voy a poner el más de que le quiero agregar un permiso y le voy a poner la X que representa la ejecución. Y eso se lo voy a hacer al archivo carta.txt. ¿Qué estoy diciendo? Que le cambie los permisos al archivo carta y que al usuario le agregue ejecución. Le voy a dar enter. Vieron que no me contestó nada, pero algo hizo. Vamos a hacer ls-l y fíjense, vamos a hacer ls-l solamente de carta, así se ve más claro. ls-l carta. Bueno, fíjense ahí la salida, la última salida de carta, que efectivamente ahora aparece la X porque yo se la agregué al usuario y el usuario puede ahora ejecutar el archivo, incluso aparece de color verde porque tiene permiso de ejecución. Pero eso es una cuestión ya más del intérprete de comando en realidad, para ayudarnos a identificarlo. Ahora, si hoy yo hice chmod u más x y le agregué permiso de ejecución. Ahora digo, bueno, pero le voy también a dar permiso, a agregar permiso de escritura al archivo para que los miembros del grupo staff lo puedan escribir. Entonces, fíjense, si bien hoy hice chmod U más X, ahora tengo que darle al grupo, entonces voy a poner la letra G, que representa el grupo, y le voy a poner más W, que es el permiso que no tiene, a carta txt. Vamos a darle enter, vamos a ver de vuelta, y vamos a poner solamente carta para que no se entrevere, ahí está, y ahí podemos ver que ahora el segundo grupo de permisos tiene la W, ¿verdad? Entonces tiene permisos de escritura. Y por último, y vamos a ver un caso nuevo, no quiero que nadie más vea el archivo. Entonces le tendría que quitar la R de los 3 que tiene el resto del mundo, que es la R guión guión, le tengo que quitar a carta txt. Entonces fíjense, voy a hacer chmod, la A me va a representar el resto del mundo, y en lugar de más le vamos a poner menos, porque voy a quitar el permiso de lectura, que es la R. A menos R. Y vamos a poner carta txt. Y le voy a dar enter. Perfecto. Vamos a borrar para que quede más claro y vamos a hacer ls-l y fíjense, perdón, le quité el permiso también al ponerle la A, le quité el permiso al usuario. Vamos a volver a ponérsela ahora, pero fíjense que aquí desapareció la R del resto del mundo. Le puse a todos. Vamos a hacer chmod, vamos a hacer U más R, perdón, a carta txt.
Ah, y le desapareció también al grupo. Vamos a ponerle los dos. Fíjense, ya aprovecho para mostrarles, fíjense que puedo poner también, combinar UG y me va a tomar el cambio para los dos. Fíjense, ls-l, carta txt, y ahí está. Ahí me aparece para los dos, ¿tá? El permiso de lectura. La escritura la tienen los dos, la ejecución la tiene solamente el usuario dueño y el grupo tiene lectura y escritura y luego no aparece nada. ¿Tá? Bueno, digamos que lo que tengo que ver primero, que yo creo que en el documento que les envié estaba, pero bueno, no es lo mismo creo que verlo en la práctica que solamente leerlo, es primero entender que hay permisos para el dueño, permisos para el grupo y permisos para el resto del mundo. ¿Sí? Y que a su vez, cada uno de esos tres grupos de permisos pueden tener permiso de lectura, que está representado con la R, de escritura, que está representado con la W, y de ejecución, que está representado con la X. ¿Sí? Bien. Con el comando chmod se establecen los permisos. ¿Sí? La U me representa al usuario, la G al grupo y la A al resto del mundo. Y los permisos se pueden quitar o se pueden agregar. Creo que alguien tiene el micrófono prendido, a ver si lo puede decir. Una pregunta, profe. ¿Sí? ¿No puedes hacer chmod a-r carto.txt y en vez de sacarla a todo el mundo solamente a la de la tercera fila? Sí, ahí en ese caso, déjame, Porque vos sacaste a todos, no a la tercera fila nada más. vamos a ponerle, en vez de A, vamos a ponerle O y vamos a ponerle, para probar, X. Luis, fíjate si puedo apagar el micrófono. Ahí está. Bueno, ahí, no sé si acabas de ver, en lugar de la A usé la O de Other y le dio, Sí, a eso me refería. ahí está, le dio el permiso de ejecución solamente a los demás, pero no al grupo. Lo que pasa es que yo me equivoqué hoy y con la A le puse a todo el mundo. Pero en realidad sería con la O. ¿Ah? Bueno, entonces, les decía, con el comando chmod pueden agregar o quitar los permisos. ¿Bien? Nosotros estamos viendo de hacer la actividad de agregar o quitar permisos en modo simbólico. ¿Sí? Es decir, estamos usando la U, la G, la O o la A eventualmente, el signo de más o de menos y el RWX. Pero hay otra forma de hacerlo, que no la vamos a ver hoy, porque primero la tenemos que entender de esta forma, que en lugar de poner U más X o A más R o O menos W, se pone chmod y luego simplemente se le pasa un número. Y solamente con una combinación de números se establecen los permisos. Ese es el modo octal. ¿Bien? Pero todavía no lo vamos a ver. Vamos a empezar viéndolo de esta manera. Lo que ustedes tendrían que poder dominar en el corto plazo sería que si yo les doy un archivo, por ejemplo, ¿tá? Yo agarro y les digo, bueno, tengo el archivo, voy a hacer un ejemplo chiquito, ¿no? Tengo el archivo libro.txt y le pregunto, bueno, ¿ustedes me podrían decir los permisos que tiene el grupo? Entonces ustedes me tendrían que decir, sí, en el archivo libro, el grupo solamente tiene permiso de lectura. ¿Por qué? Porque estoy viendo que los permisos del grupo tienen solamente la R. Y si yo les digo, bueno, ¿y los permisos del dueño cómo son del archivo libro? Y me dicen, bueno, tiene permiso de lectura y de escritura. Y les pregunto, ¿y tiene permiso de ejecución? No, no tiene ni el grupo, ni el dueño, ni el resto del mundo. Entonces, ahí es donde apuntamos ahora. Y lógicamente a poder fijar esos permisos con chmod, ¿sí? Tanto para el dueño, el grupo y el resto del mundo. Eso sería lo que tenemos que dominar en primera instancia. ¿Ah?
para luego recién poder pasar al otro modo de fijar permisos. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. Sí, Bien. Lo que les mandé por correo, por el PDF que les mandé que tenía sobre esto, ¿lo pudieron hacer o todavía no? Había una actividad que creo que era con este tema. Sinceramente me acabo de enterar. Yo también recién me acabo de enterar. Ah, pero creo que lo puse, si no recuerdo mal, lo puse en CREA, ¿no? Lo puso en el grupo. En el grupo. A mí no me pareció, por lo menos. Bueno, de todas maneras les comento, yo ahora sobre esto les tengo que mandar ejercicios, ¿sí? Que en un rato ya los preparo y se los tengo que enviar, porque esto sería lo nuevo que tienen que empezar a estudiar. Por ahora les digo, solamente con las carpetas funciona distinta a la X, por ejemplo, luego lo vamos a ver, pero en el caso de los directorios cambia un poquito. En un archivo la X es ejecución y en un directorio la X significa que uno puede hacer otra cosa distinta, pero luego lo vamos a ver en los directorios. Por ahora me interesa que dominen lo básico, ¿sí? ¿Por qué se los digo que de esta forma? Porque siempre me ha pasado cuando comenzamos a dar estos temas, que luego empezamos a hacer ejercicios y como que se empiezan a entreverar al principio con el tema de los grupos de permisos y todo eso. O sea, primero tengo que tener claro cuáles son los permisos, ¿sí? Lectura, escritura y ejecución. Luego, que los archivos tienen un dueño y tienen un grupo. Y luego, cómo veo en el ls-l los 3 grupos de permisos. Y eso es lo primero. Si entiendo eso, luego de ahí para adelante voy a poder comenzar a fijar los permisos, quitarlos en simbólico o en octal. Eso no, van a ver que no va a haber problema. Pero tengo que entender lo más básico que es esto, ¿va? O sea que lo que necesitaríamos ahora sería que estudien bien en el documento que les mandé esto, yo les voy a complementar con algún material y aparte les voy a mandar ejercicios para que hagan, ¿va? Que son solamente como para entrenarse con este tema y practicarse. ¿Bien? Profe, Bien, una duda. ¿Sí? ¿Usted ya cerró el promedio marzo-abril? No, aún no. Profe, Ah, disculpe, llegué tarde. Estaba haciendo unas cosas. Bueno, yo la estoy grabando a esto, ahora ya cuando lo corte luego lo pongo a subir y lo voy a poner Vale. con las dudas que no hayan podido asistir, pero de todas maneras, por lo que veo acá en la cantidad, somos 13 conmigo, son 12 y creo que estaban yendo 15, o sea que está la mayoría. ¿Ah? Ahí va. Una pregunta, profesor. ¿Sí? El trabajo este que hice que mandó al correo, o al drive, perdón, ¿va a entrar en este promedio o va a entrar en el próximo? No sé todavía. La verdad, los de ustedes no los he procesado todos aún. Estuve con otro grupo, pero yo cuando los tenga, igual de todas maneras, les voy a pasar las calificaciones de los trabajos. ¿Ah? Que espero que sea ahora ya para, Ok. en pocos días, ya pasárselo. ¿Ah? Ahí va, gracias. Bueno, chiquilines, les mando la tarea entonces y ya les aviso cuando esté publicada. ¿Bien? Está en el grupo, está en el grupo. Sí, pero les voy a mandar otra parte. Ah, está. Va a haber una adicional sobre este tema. Ahí va. Te hago un email. Bueno, Profe, ¿sí? la tarea que envió al grupo, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para entregarla? Hasta hoy. Sí, porque la mandé la semana pasada, que no tuvimos clase porque fue 1 de mayo. Sí, cierto. ¿Está? Pero todavía te quedan unas horas al día. ¿Cuál tarea? ¿Por dónde se lo mandamos? Por CREA. Si no está en CREA, yo ahora lo pongo para que lo puedan subir por ahí. Claro, porque le pasaste por WhatsApp, por eso te pregunto por dónde te la pasaban. Entonces hagamos una cosa. De la tarea que era para entregar hoy, yo la pongo en CREA ahora y le pongo que la fecha máxima, a ver, para darles un changüí ahí por las dudas que alguien se haya atrasado, le voy a poner hasta mañana al mediodía. ¿Está?
¿Listo? Sí, profe, ok. Sí, genial. Sí, profe. Sí, entonces, nos vemos. Nos vemos, profe. No, profe. Chao, Chao. chao, profe. Adiós. Hasta la próxima.